Ok, adelante, perdón. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Fabiola. Fabiola, un gusto, Fabiola, y un gusto a todos. Gracias, Leonel, por permitirme conocer a estos muchachos y compartir con ellos. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido su recorrido en el mundo de la composición de música? O sea, ¿cómo ha logrado usted pasar por todos esos procesos? ¿Ha sido muy difícil o ha sido algo como, bueno, supongo que ha sido difícil, pero ¿cómo sería explicándolo para entenderlo? Si me expliqué bien. Desde el punto de vista musical o desde el punto de vista de cómo lo quieres enfocar. Desde el punto de vista musical, lograr componer la música, que para muchas personas es muy difícil, para usted cómo hace ese recorrido. Fabiola, te cuento, gracias por la pregunta y es muy interesante la pregunta. Si hay algo que nos cuesta a los seres humanos es tratar de ser originales. De hecho, no es de culpar, no es de culpar. Nacemos y desde que nacemos lo que hacemos es imitar, por eso tenemos este lenguaje, por eso tenemos, no sé, ciertas religiones, seguimos a cierto partido político o de fútbol, etcétera, porque vamos imitando y es por medio de la imitación que uno aprende. Eh, es difícil cuando uno tiene una tendencia musical que ha aprendido la mayor parte de la población, digamos, en Costa Rica. No hablemos en esa época, en mi pueblo, en San Rafael de Heredia, eh, cuando todo mundo está oyendo un mismo tipo de música y de repente, en mi caso, yo tenía abuelos, un abuelo que le gustaba escuchar música clásica, solo escuchaba Chopin, Debussy, Händel, Ravel, Rachmaninoff, Wagner, cosas así. Por otro lado, mi mamá lo que oía era música popular, pero cierta música popular suramericana, de tríos. Entonces yo escuché desde muy pequeño chacareras argentinas, música típica venezolana, uruguaya, paraguaya, etcétera. Cuando la música que uno anda no es la que oyen todos los compañeros, es difícil. Para mí fue difícil porque todos mis compañeros de colegio siempre andaban cierta música en esa época en Walkman o Discman, después en reproductores de MP3, antes de eso en cassettes. Y mi música siempre era diferente, todo lo que yo andaba oyendo era distinto. Entonces, ¿qué sucede, Fabiola? Cuando uno se mete ciertos datos en la cabeza, cuando va a hacer algo, una pintura, una escultura, pues trata de también de hacer cosas similares a lo que tiene en la cabeza. Lo que me pasó a mí cuando traté de hacer mi propia música fue, y me sigue pasando, es que cuando hago algo que a mí me gusta, no siempre le gusta a todos los demás. Entonces he tenido que lidiar con que mi forma de divertirme es muy distinta, digamos, mientras mis compañeros andaban oyendo cierta música de rock de la época en los ochentas, que estaba yo en el colegio, de yo andaba oyendo esta música que les digo, más un poco de jazz y de flamenco y de cosas extrañas que trataba de no compartírselos porque ellos no les gustaba. Entonces yo andaba en el recreo con mis audífonos oyendo mi música y mi mundo perdido y leyéndome un libro raro y cosas de esas. Eso produce cierta música. ¿Qué te voy a decir? Eh, con esto te resumo que mi camino de composición y mi búsqueda personal de la originalidad se ha basado también en mis influencias que tenía, que no eran las que tal vez tenían todo el resto de mis compañeros en el momento. Por eso quizás mi música, aunque yo trato de hacerla amigable, yo estudié guitarra clásica, y aunque trato de hacer la música amigable y sencilla de digerir, para algunas personas les resulta que las letras son extrañas o que la música no es lo más popular o me dicen, Humberto, ahora sí toque algo para bailar y yo no sé qué tocar para bailar porque no es mi especialidad hacer música para bailar. En resumen, ha sido un camino de perseverancia e insistencia en ser yo mismo.
por así decirlo, desde el punto de vista creativo. Está muy interesante su respuesta. Muchas gracias. Con gusto. No sé si respondí lo que estabas pensando, sí. Ok. Y realmente era como el origen de su origen, su originalidad también. Sí, el origen va como por ahí un poco las tendencias. Por eso es tan importante a los niños y ustedes que son gestores culturales, por eso me extendí en la explicación. Porque muchas veces solo por medio de un gestor cultural o por medio de una actividad en una comunidad donde se expone una música distinta, es que los niños tienen acceso a algo diferente. Si un gestor cultural trata de complacer a la mayoría, pienso, ¿verdad? O si alguien trata de complacer y lleva de la misma música que suena en la radio, de yo no veo cuál es la diferencia, ¿verdad? Habría que darle propuestas distintas porque siempre hay un niño por allá que dice, opa, esto existía, esto me gusta, y se acerca, o personas mayores o gente que se asombra de ver que habían otras tendencias musicales diferentes y que cuesta a veces tener acceso a ellas, aunque estemos en el mundo de la libertad informativa. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien Yo, más? yo tengo una Apro- preguntita. Dale, ¿cómo te Eh, llamas? Josué, Josué, bien, Josué. Josué, eh, vos estuviste con un proyecto que a mí me encantó desde el día que empezaste, que es si me contaste canto. Ah, Creo, de verdad, qué bueno. sí, sí, ahí estaba yo los martes metido. Creo que nosotros como gestores, músicos, como seres en general, tenemos que ser seres capaces de adaptarse. Y qué mayor ejemplo, digamos, que si me contaste canto, digamos, aprovechando y sacando algo bueno de la situación que estábamos viviendo. Entonces, no sé si me podrías como hablar cómo nació esa idea y contarle si alguien acá no sabe en qué consta el proyecto, ¿verdad? Ujú. Para profundizar por ahí. Claro que sí, Josué. Bueno, primero que nada, gracias por habernos acompañado en esos martes que fueron tan decisivos en la historia de la humanidad y creo que nos hicimos compañía entre muchos. Vos no tenés idea, José. Bueno, voy a contarle primero a los compañeros que los músicos nos quedamos de un día para otro sin trabajo. A mí se me canceló una gira nacional, me cancelaron unas bodas que tenía de un montón de gente que era con lo que subsistía, presentaciones, giras nacionales, una expo café que se inauguraba en Tarrazú y así, cualquier cantidad de eventos, todo se cayó. De una semana para otra no tenía trabajo. Pero como yo vivo solo de presentaciones hasta el momento, era cero trabajo. De verdad, fue a cero, no se me disminuyó mis ingresos en un 10%. A los 15 a 22 días empezaron a llamarme un par de bancos grandes del país y una empresa privada para hacer en vivos. Vi que por ahí comenzaba a surgir un modelo de negocio, entonces un día se me ocurrió hacer un en vivo, se lo vendí a un amigo que tenía una licorera en Heredia y llevé a Mechas, llevé a Bernal Villegas, Marta Fonseca, Fer Barrientos, que es un gran cantante, y bueno, y su servidor. Yo no sabía cómo hacer transmisiones en vivo, eh, busqué los patrocinios, nos iban a pagar y empezamos a hacer la transmisión en vivo desde una licorera cerrada, porque todo estaba prohibido, todo era prohibido en esa época, volver a ver para un lado era prohibido, o sea, fue una época extraña, y nos llegó la policía, nos echaron a la policía y nos detuvieron el en vivo. Eso fue desesperante porque yo decía, bueno, si no voy a poder trabajar ni así tampoco, entonces ¿cómo voy a hacer? Se lo resumo, me dio un ataque de ansiedad, mi cuerpo brincaba en la cama, no sabía qué hacer y en ese punto dije yo tengo que inventarme algo y tengo que hacérmelo en la casa donde no va a llegar la policía a frenarme el en vivo. Entonces me inventé el programa y el primer invitado que tuve fue justamente el alcalde de Heredia, que fue el que había mandado a cerrar el en vivo. Yo tenía dos alternativas. Tenía la alternativa de sentarme con un abogado a gestionar un recurso de inconstitucionalidad o un habeas corpus o no sé cómo es que se llamaba en ese momento, por lo que estaban haciendo que era ilegal. O tenía la alternativa de sentarme con un diseñador a inventarme algo para subsistir. Preferí
antes que ir a hacer un pleito, inventarme el programa. Fui a hablar con el alcalde se disculpó en privado y luego lo invité al programa. Fue mi primer invitado, hicimos amistad, estuvo aquí, aquí atrás es el estudio donde se hace el programa y fue muy interesante. Nació el programa. Durante 105 semanas se estuvo haciendo hasta agosto pasado. Fueron más de 2 años, como 2 años de programa. Lo frené y lo voy a continuar ahora en noviembre y viene la segunda temporada. Te cuento, Josué, que vamos a continuar. Qué maravilla. Sí, vienen con innovaciones y cuestiones ahí, pero sí, hubo que inventarse algo más. Y creo que les cuento, muchachos, si ustedes están en un momento muy importante de la humanidad, donde las cosas cambian de un año para otro casi, ahora en cuestión de 5 años, de repente usted puede estar estudiando una carrera que en 5 años ya no hay en qué trabajar. Y todos sabemos que ahora las cosas se mueven a esa velocidad. Tenemos que ser flexibles, tenemos que ser amplios y yo creo que una de las formas de practicar flexibilidad, volvamos otra vez a la apreciación de la música, es tener diferentes alternativas de disfrutar. Yo no podría ser muy amplio en la vida para decidir diferentes alternativas si solo me gusta comer arroz con frijoles, si solo me gusta oír, si solo puedo ver fútbol y si solo puedo oír tal música. O sea, hay que tener más alternativas y creo que un gestor cultural pues va muchísimo más allá. Cultura es todo, inclusive tirar basura en la calle es una cultura. Eh, Esa gente que tiene la cultura de tirar una cultura, hay culturas que son así. Entonces, creo que entre mejores opciones ustedes den o puedan mostrar cuando estén en su trabajo de gestión cultural, están haciéndole un beneficio enorme a todas las personas que están ahí sentadas y que ustedes nunca se van a dar cuenta qué pasa con ellas después, gracias a la semilla que ustedes están sembrando. Muchas gracias. Ujú. Con gusto. ¿Quieres ponga para que te vean? Buenas. Hola, hola. Bueno, ¿Cómo te llamas? mucho gusto, mi nombre es Katherine. Catherine, un placer. Te tenía la pregunta más que todo es, ¿cómo fue tu camino en lo que llegaría a ser como la producción musical aquí en Costa Rica? Más que todo, como, ¿cuáles fueron los obstáculos que más como que te impidieron al principio comenzar y todo eso? Ujú. Siempre, bueno, para los que no tenemos familias adineradas, como en mi caso, siempre hay un obstáculo desde el punto de vista económico para producir. Ustedes saben que para producir hace falta invertir, hay que sacar tiempo para hacer una composición. Muchas veces una composición no se hace en 15 minutos, a veces no se hace ni siquiera en 15 días y a veces no se hace en meses. Ese trabajo, eh, grabar, pagar músicos, diseñar, todo requiere de dinero. Entonces, uno de los obstáculos que al principio yo vi era la parte de dinero. Ya hablé del otro obstáculo que era el gusto, ¿verdad? Que estaba haciendo música que yo consideraba no muy popular, sigue siendo no popular, pero que cuando la oye la gente hay algunos que les gusta, otros no. Saltando ese obstáculo del gusto de la gente, me encontré con el otro obstáculo que era el cómo produzco, cómo saco un disco. Entonces me sirvió de experiencia un trabajo que había hecho en la Universidad de Costa Rica con la Orquesta de Guitarras de la UCR, donde habíamos grabado un disco y yo vi que el director de la orquesta buscó patrocinadores, empresas que pagaron la producción del disco y luego se les hacía publicidad en esa época en el disco y cuando se hacía alguna gira se nombraban. Yo empecé a buscar desde esa época empresas grandes y he tenido patrocinadores, no sé, bancos, aerolíneas, hoteles, muchos tipos de empresas diferentes, farmacéuticas, empresas de línea blanca. Tuve que aprender algo que no tiene que ver con la música, que era vender, cómo mercadear, y que ya varió. De la época en que se mercadeaba y se vendía antes, cuando hice los discos, a ahora, que ya ni siquiera se venden discos,
ha cambiado la forma de mercadear. Ahora hay que reaprender y estoy en eso, estoy en un proceso estudiando un poco de design thinking y estudiando un poco de programación neurolingüística y estudiando cómo se vende ahora, cómo se presenta un proyecto. Estoy estudiando ahora cómo se hace un storytelling para poder presentar un proyecto. Y lo mismo, el salto es cómo encontrar financiamiento para no andarme quejando de que el Ministerio de Cultura o de aquí o allá o que no tengo plata o que no heredé y que mis papás, o sea, lo que hice fue brincarme eso y decir, ok, si las cosas están dadas así, ¿cuál es el siguiente paso? Buscar yo los recursos. ¿Qué necesito para buscar los recursos? Y prepararme en ese sentido para buscarlos. Eso fue lo que hice y así, a puro patrocinio, desarrollé 5 discos compactos, otras canciones que se han vendido por aparte, varias giras nacionales y ahorita estoy, bueno, el programa que nombró antes Josué y que va a continuar ahora, eh, lo he hecho de esa forma, volviéndome mi propia agencia de publicidad y volviéndome mi propio promotor y financista. Y cuando no tengo los recursos, voy y los busco para financiar mi trabajo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta más que surja de lo que estoy diciendo, por favor me la dices. Sí, sí hay más preguntas, pero no sé si es relacionado con... ¿Vos para asomarte para que alguien cambie de silla ahí? Ay, Dios, la silla del Pero terror, no sé. la silla Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi Hola, nombre es Majo. Majo, un gusto. María José, pero solo Majo. Yo quería consultar, a ver, la idea de este curso, ¿verdad? Es sensibilizarnos un poco con cuál es la realidad que vive un músico como gestores culturales. Y quería más o menos si podés puntualizar un poco temas que son importantes de la realidad de un músico que deberíamos de tomar en cuenta como gestores culturales, tanto para realizar proyectos como para impulsar el material musical de algún artista o para incluirlo dentro de alguna actividad. ¿Cuáles son los puntos principales que deberíamos de tomar en cuenta como desde nuestra área, de acuerdo a la vivencia que se tiene como músico a la hora de producir, de generar proyección, ¿verdad? Y demás como factores que van incluidos dentro de potenciar una carrera musical? Entonces me gustaría saber desde la gestión cultural qué podríamos hacer. Claro, sí. Mira, Majo, primero que nada y compañeros, de las primeras cosas que me llaman la atención es ver que ahora se estudie para ser gestor cultural. Les voy a contar rápidamente cómo era cuando yo estaba en el colegio y en la universidad y esos años. Acto cultural en mi época de muchacho joven significaba, primero, mal equipo de sonido. Segundo, cero publicidad. Tercero, gratis. Y cuarto, prepárese y haga todo lo que quiera y que le salga bien, porque el que van a hablar mal es de usted, el músico. Nunca hablan mal del que lo organizó. Eso era cuando a mí me decían, Humberto, es que tenemos un acto cultural, yo deseaba salir corriendo. En mi pueblo me pasó, por ejemplo, en un banco, de encontrarme al presidente de la comisión de festejos patronales de hace muchos años, que llegó y me dijo, Humberto, ¿vas a acompañarnos para el día de San Rafael? Y yo le dije, qué chiva, me alegra mucho que me tomen en cuenta a dónde tengo que enviarle la cotización. Y de lado a lado en el banco me dijo, ¿cómo? ¿Nos vas a cobrar? Ok, ese es el punto clave. Yo no sé a quién se le ocurrió antes y no sé, ahora ustedes más bien, yo le voy a hacer la pregunta y que alguien me responda. ¿Qué piensan ustedes ahora de la cultura? ¿Es diferente?
porque antes se creía que uno tenía la obligación, tras de que le dedicaba una vida a la música, tras de que tenía que comprarse su instrumento, vestirse, estar al día con la voz, levantarse temprano, el día anterior si tenía que cantar, desde el día anterior no se puede comer frijoles, no se puede tomar licor, no se puede trasnochar porque el nervio recurrente ya no afina, hay un montón de aspectos. Encima de eso tenía que ir sin chistar y de gratis, ¿verdad? Sin publicidad, cantar para los organizadores y luego alguien por allá decía, ah, el evento fue de Liberación o el evento fue de tal partido político y uno se quedaba, pucha, fatal. Actualmente creo que un músico, si va a ser llamado a un evento cultural, su trayectoria debe ser dignificada. Una persona que se presenta y hace un concierto de 1 hora, no se le puede decir, ay, pero ¿cómo nos va a cobrar eso por 1 hora? No se le puede decir, ay, pero ¿cómo va a costar eso una canción? Es que no, no es una canción. Es una vida entregada para poder ejecutar un instrumento y hacerlo sonar de esa forma durante 3 minutos. Esa parte es la que hay que tener en cuenta. Creo que yo como gestor cultural y las veces que yo he organizado eventos y he contratado músicos, siempre he tenido la delicadeza de preguntarle al músico cuánto cuesta. Yo no me animo a llegarle a decirle a un músico, vea, tengo tanto de presupuesto. No, porque si yo tengo un presupuesto, si yo tengo 10.000 colones, no puedo llegar a Il Padrino, que canto este sábado, por cierto, ahí, y llegar y decirle, mira, quiero una botella de champán, te voy a pagar 10.000 colones. No, uno debería decir, con este presupuesto que tengo de 10.000 colones, ¿para qué me alcanza? ¿Cuánto cuesta una botella de champán? ¿O cuál puedo pagar? Cuando tenga diferentes alternativas de grupos musicales que puedo pagar con ese presupuesto, viene otra gran pregunta, que sería, ¿qué quiero mostrarle a mi gente? Si en Punta Arenas ya la gente, por ejemplo, es alegre, si es fiestera, yo ahí he cantado en Isla Cocos, por ejemplo, que es un lugar que pone una música como diferente. Si yo voy a Isla Cocos y me pongo a tocar reggaetón, ¿qué diferencia hago? La gente que va ahí, o sea, ¿cuál es el aporte que yo doy? Si se hace un evento cultural y la música que llevo es para complacer y jalar masas y presento la música que se oye en todo lado, que se oye en el malecón, que se oye por el faro y por todo esto, ¿cuál es el aporte y cómo se está usando ese presupuesto? ¿Es la alternativa de usar presupuesto, jalar un montón de gente, o es la alternativa de usar un presupuesto, tocar aunque sea un corazón de una forma distinta? Preguntas así son, creo, de las más fuertes que se pueden hacer un gestor cultural cuando trata de hacer un trabajo a conciencia y que seguramente será muy criticado por si pertenece a un partido político, por los que querían usar ese presupuesto desde el punto de vista político para jalar masa. Ustedes tienen un gran lío en la cabeza y una gran responsabilidad. Muchas gracias. ¿Te responde lo que vos querías saber? Sí, sí, o sea, en realidad creo que no había una respuesta correcta, sino una respuesta real, como desde Digo, mi experiencia de músico, uh-huh. bueno, de acuerdo a mi experiencia, qué es lo que he sentido que ha pasado, digamos, en la gestión cultural en el último tiempo, para bien y para mal, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, creo que es muy importante que hagamos reflexión, que bueno, lo hacemos en todos los cursos, pero que hagamos reflexión sobre cuánto valor y la importancia, digamos, de nuestro papel, de darle el valor necesario a toda el área cultural. Claro. Otro de los argumentos que se usan a veces es, te va a servir para exposición, para darte a conocer. Un músico, no sé si eso es lo que anda buscando. Generalmente un músico que se ha preparado y que te ofrece una calidad de producto, lo que está buscando es trabajar a partir de su preparación. No tanto que lo aplaudan. Es cierto que el aplauso es alimento del artista y todos esos bla bla blas.
pero más que nada la dignificación. Si se da a conocer, si hay un escenario, es que a veces el músico, uno como músico no entiende, Majo y compañeros, uno a veces no entiende cómo le dicen a uno que no hay presupuesto y cuando uno llega y se sube al escenario, hay armazones de troz, armazones de luces, armazones de equipo de sonido, hay una tarima, hay tramoyistas, hubo publicidad, a veces radio, prensa, etcétera, cosas así, y no hay presupuesto. Yo soy uno que ya desde hace muchos años le caigo mal a muchos organizadores culturales porque yo no me muevo de otra forma que no sea si el trabajo va a ser pagado. En una ocasión, una municipalidad muy grande hizo en un estadio muy grande, un evento muy grande, y me dijeron que cantara el himno nacional. Y yo les dije, claro que sí, ¿a quién le envío la cotización? ¿En qué correo puede ser? Y me dijeron, no, Humberto, a vos te sirve de proyección. Y yo le dije, ok, eso es una decisión de manager. O sea, usted está diciendo algo que me diría mi manager, pero usted no es mi manager, usted trabaja para la municipalidad tal. Trabajemos por la vía que debe ser. ¿Ustedes por qué consideran que quieren tener a Humberto Vargas? Ah, no, queremos tener a Humberto Vargas porque ganó Viña del Mar y porque... Ok, entonces todo ese esfuerzo, ustedes lo que quieren es usarlo para ustedes y que yo no gane por él. Se enojó el señor, me hizo mala cara y a los 15 días me llamó y me dijo, Humberto, ¿cuánto me cobraría? Porque queremos que sea usted. Le mandé la cotización y me contrataron. Pero esas cosas hay que hablárselas al artista, creo, si tenemos claro que vamos a dignificar al artista y con eso dignificar al arte y con eso que la gestión cultural tenga un espíritu desde el inicio de dignificación hacia los demás. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Un gusto. ¿Más preguntas? Si hay mucha gente que quiere, en la silla de los acusados, ¿hay más? Chicos, eso debe sugerir un montón de ideas. Ustedes deben tener un montón de preguntas que no se animan a hacer. Yo quería preguntar algo que tal vez es un poquito delicado, pero bueno, igual lo voy a preguntar. Lindo, lindo. Pregunte cosas delicadas, por favor, que para eso es la vida. Si uno no pregunta las cosas delicadas, vive enjuagado. ¿El premio sí tuvo un impacto en esa dignificación? Sí tuvo un impacto y tuvo un impacto a nivel nacional. Ustedes están muy jóvenes, pero cuando yo gané ese premio, o cuando Costa Rica lo ganó, porque lo ganó el país, yo durante muchos años ya había cantado, había abierto conciertos había empezado abriendo conciertos de Lucero, de Arjona, Ricardo Arjona, Ricardo Montaner, Pablo Milanés, abrir un montón de conciertos. Y andaba cantando de 5 a 8 veces por semana en diferentes hoteles y restaurantes. Se los digo porque mi experiencia, cada vez que yo decía voy a cantar una canción original, era que todo el mundo decía, ¿verdad? Hacían un gesto raro y se ponían a hablar, Mae, cantate el unicornio azul, cantate el blues de la soledad, cantate el breve espacio, las mismas en esa época. Cuando ese premio sucede y me tienen que recoger en el aeropuerto y llevarme en una carroza por todas las calles hasta mi pueblo, y en mi pueblo no cabía un alma en el parque, y estaba Edgar Silva, etcétera, todos los canales de televisión, la gente se dio cuenta de que hacer una canción podía tener un sentido. A Costa Rica, la bandera de Costa Rica la vio ondeando 200 países, más o menos, no sé cuántos países la vieron ondeando atrás, y cuando dijeron primer lugar, ¿verdad? Que Costa Rica ha estado a nivel mundial en semifinales, en finales, primer lugar, Costa Rica, primer lugar. Eso tuvo un peso en la música original. Mucha gente y muchos jóvenes empezaron a decir, yo quiero hacer una canción, y creyeron que podían hacer una canción, y están haciendo una canción. Mucha gente. Cuando uno dice ahora voy a cantar algo original, si alguien piensa que aburrido, se lo calla. Y ahora todo el mundo trata de poner atención porque está ante una persona que tiene creatividad y compone. Creo que eso fue un cambio que se dio a partir de ese momento.
y que dignificó la composición. A mí como músico, por supuesto, me dio una mayor credibilidad y gracias a eso también pude tener más facilidad para hacer otros discos y otros proyectos cuando he ido a tocar puertas. Y ahora muchos colegas me dijeron, Humberto, disfrute sus 5 minutos de fama. Ya hace casi 14 años y la semana entrante tengo 2 reuniones con empresas grandes para un proyecto que quiero hacer, que lo logré solo agarrando el teléfono diciendo, soy Humberto Vargas, quiero hacer un proyecto con ustedes, y me dijeron, le damos una reunión. Entonces, creo que sí, sí marca un antes y un después, en algún sentido. Si bien es cierto, todavía no tengo un rancho con caballos y gano, digamos, lo que gana un profesional normal de éxito, sí sirvió para sacar adelante con credibilidad una carrera. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Humberto, Oh, con, digamos, hablando de esto, estás diciéndonos con todo el proceso que se llevó para Viña del Mar. ¿Nos puedes contar, por ejemplo, viéndolo, digamos, comparándolo con una competencia o una cuestión de deporte, donde hay momentos donde la preparación es hacer mucho entrenamiento, hacer preparación, condición física, esto y lo otro, jugar, hacer colectivos, ese montón de cosas, y después ya bajar revoluciones para prepararse para el encuentro, ¿verdad? Para el partido, y ahí darlo todo. ¿Nos puedes contar un poquito cuál fue el proceso, cómo fue la ruta hasta llegar al premio? Desde buscar, desde escoger la pieza, porque me imagino que tenías un montón, pero decir, bueno, esta es la que es. Buscar el arreglista y por qué el arreglista, o sea, todas esas cosas, ¿nos puedes contar un poquito? claro que sí, Leonel. Dígame, Leo. Leo, Siempre me dice Leonel, mientras mi mamá me está regañando. parece que le van a decir, Leonel, pase para adentro. Cuando yo decidí enviar la canción ya estaba grabada. Esa canción yo la llevé a la radio de Costa Rica como 7 meses antes de mandarla al Festival de Viña del Mar, antes de ser elegida para Viña del Mar. La llevé por todo lado, era mi segundo disco. Este disco ya estaba grabado con Editus, el arreglista fue Walter Flores. Estaba grabado con Editus, Sexteto Ya Latino en ese momento, que se llamaban así. Y algunos otros músicos invitados como Juan Carlos Mesa y otros. Eh, yo le tenía mucha fe al disco, pensé que iba a ser un super éxito. Había visto en el 2001 a Víctor Heredia, un cantante argentino que admiro mucho, participando en Viña del Mar y ganando, como por cuarta vez que ha ganado él, ha ganado varias veces. Y yo quise enviar una canción. En ese momento envié, creo que fue Tundá, otro año después envié Del Bien o del Mal, no sé. Y para esta ocasión escogí Dilo de una vez porque ya viendo el festival varios años seguidos, vi el tipo de canción que les gustaba, y que tienen que ser así como que alegres y que se levanten, y que, etc. Dilo de una vez es una de mis canciones más básicas, es una de las canciones más sencillas que he compuesto y tal vez eso es parte del hecho de que haya funcionado. Eh, es sencilla, pero no es una copia de ninguna, es original, tiene una letra diferente, es una imagen, tiene algunos mensajes por ahí fáciles de captar y otros que no son tan fáciles de captar. De cualquiera que la oye la entiende de principio a fin, pero si la vuelven a oír otra vez, le entiende otras cosas. Y si la vuelve a oír una vez más, la gente le empieza a gustar cada vez más porque puede asociarla cada vez con más cosas. Una de las preparaciones principales, Leo, fue que yo en esa época, como les conté antes, yo tocaba mínimo 5 veces por semana. Yo estaba muy en forma como guitarrista, muy en forma, que no, cosa que no me sucede en este momento. Es que estoy volviendo otra vez a estudiar para ir recuperándome poco a poco de la falta de acción de la pandemia. Pero en esa época yo tenía unos, no sé, si 10 años de tocar un promedio de 5 veces por semana. Entonces, en dedos, en puesta en escena, en muchos sentidos estaba totalmente fogueado y al día. Empecé a añadirle el estudio de ciertos libros. Una vez que me di cuenta que iba para el festival, empecé a leer ciertos libros como para manejar un poco el estrés y manejar
a Humberto en el escenario, que me sirvieron mucho en el momento que estuve en el escenario, que es de crisis, cuando uno sabe que está compitiendo, porque los músicos no somos tan competidores, somos más de compartidores, somos más de compartir. Entonces descubrí algunas cosillas para contarle una anécdota así rápida. Por ejemplo, descubrí que cuando me pongo nervioso hiperventilo y empiezo a hablar un poco así y se me llena todo de aire y que así me costaba mucho cantar por estar nervioso. Dije yo, ¿cómo soluciono eso? Entonces, 4 meses antes del festival me compré una bicicleta estacionaria. Busqué patrocinadores, tuve por cierto además a Grupo Taca y a varios patrocinadores que me busqué, y pude dedicarme unos meses antes a no tener que tocar todos los días y poder dedicarme a entrenar. Uno de los entrenamientos que hice y que más me sirvió ya para controlar los nervios fue montarme en una bicicleta estacionaria y cuando iba por 25 minutos, socarla, ponerme de pie, darle duro y empezar a cantar la canción y a grabarme. Entonces me grababa cantando la canción, afinándola, dándole con el máximo de respiración que podía en el momento, agarrando aire y cantando. Cuando estuve la primera noche, iba saliendo Juan Luis Guerra del escenario. Acababan de hacer echado a Julio Zavala, un humorista que se transforma en 2 segundos y cometió un error gravísimo con el público y la gente lo hizo echado. El público de Viña del Mar hace eso, empiezan a chiflar y no dejan seguir al artista hasta que lo bajen. Bajaron a Julio Zavala, eh, aceptaron muy bien a Juan Luis Guerra, se baja Juan Luis Guerra y sigue el chileno, el representante de Chile. Imagínense ustedes, o sea, por fuera de Viña del Mar habían rótulos en las carreteras de Kawasaki con la cara de este mae y chileno. Y después iba Humberto Vargas de Costa Rica. ¿Quién conocía a Humberto Vargas? O sea, desde que yo entré al escenario era un frío y un silencio total. Empezó a sonar el clic, dijeron representante, título de la canción, país, Costa Rica, etc. Prenden luces y se oye atrás la orquesta donde el maestro Horacio Saavedra empezó 1, 2, 3, 1, 2 y empecé a tocar, se prenden las luces y empezar a tocar y mi corazón tum, tuc, 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 tuc. Y dije yo, muy bien, me voy a hiperventilar, estoy listo para esto. Venga, hiperventilación, voy con usted. Yo creo que el solo hecho de darme cuenta que lo podía manejar me hizo que en cuestión de 10 segundos yo estuviera tranquilo y cantando, viendo lo que no hacían otros artistas, viendo hacia el público, tratando de buscar ojos específicos entre el público. Cosa que unos 8 meses antes, Facundo Cabral me había dicho, Humberto, imagínese que son sacos de papas si le da miedo. Eso me dijo el gran Facundo Cabral, que ya no nos acompaña, ya no está en vida. Y yo dije, no puedo hacerle caso a Facundo Cabral porque tengo hijos. Y no puede ser que un día un hijo mío se me acerque y me diga que tenga miedo y mi respuesta sea, imagínese que está en otro lado, viva una irrealidad y maneje la realidad con una fantasía. No, yo dije, estoy hecho para esto, estoy en una competencia, esto es Viña del Mar, este público me puede echar y estoy hiperventilando, pero estoy preparado para hiperventilar y al final mientras estoy hiperventilando y voy con mi canción que al final de cuentas soy una autoridad sencilla o como sea, pero yo la compuse y aquí está, se las regalo. Yo sentí en ese momento aquí como el plexo solar, como si fuera un cono imaginario, eso sí fue imaginario o lo sentí, no sé, yo sentía que una energía salía de aquí y esa energía le llegaba a cada persona. Esa noche fue un éxito y la gente en las calles, a partir de esa noche, todos decían en las calles, cuando me reconocían en la calle, que Costa Rica iba a ganar y Costa Rica ganó.
estudiantes que yo puedo hablar por mucho rato y puedo leer teorías y puedo hacer un montón de cosas, pero realmente en las experiencias y sobre todo en el lugar donde estamos, es aprovechar a la gente que ha salido adelante y que nos puede mostrar el camino donde seguir, cómo podemos aprovecharlo. Y esto es una de las cosas por las que te hemos invitado, para aprender mucho de vos y para salir adelante en aprovechar estos cursos y esta manera de compartir con gente que además del talento musical tiene algo que para mí es muy importante, que es la parte personal. Yo creo que para mí es lo más importante, creo. Uno hace clic con una persona, por más talentosa que sea, yo realmente no voy a disfrutar nada de lo que haga esa persona. Así que de verdad que nosotros estamos muy contentos de poder disfrutar y compartir hoy con vos. Yo realmente había compartido muy poco con vos algunas cosas que hemos tocado juntos. De hecho, en el disco 2015 yo grabé Los Sermones con Marcial, pero no habíamos podido tocar juntos hasta que hicimos el proyecto con Marcial. Sí. Y que por cierto, ¿te acordás que te dije que dudaba al principio de presentarme porque no me sentía en forma? Justamente, yo creo que uno debe ser muy responsable con estas cosas. Ahí me puse a final de cuentas un poco las pilas y salió el trabajo. Pero ya estoy estudiando más guitarra, estudiando más canto, estoy poniéndome en forma físicamente y mentalmente y espiritualmente para seguir adelante con la carrera. Y con esto quiero decirles también a los chicos que si uno se entrega a medias en lo que están estudiando, por ejemplo, esperen resultados a medias. Ujú. Creo que es en la medida que uno da, que uno recibe, y de otra forma sería injusto, porque entonces querría decir que alguien que da mucho va a recibir poco, y no es así. La vida funciona eh, respondiendo como un espejo, primero ante lo que usted realmente cree, y si realmente lo cree, va por ello, ¿verdad? No es cuestión de que cree y aparece, eso solo funciona en Harry Potter. Pero en la vida real uno cree mucho, se esfuerza mucho y lo logra. Tiene que ir todas las cosas juntillas. Vamos a ver si hay alguna última pregunta. ¿Alguien? ¿Una pregunta? ¿Un comentario? Sí, está. Bueno, como es la última, voy a hacerla para que sea bastante extensa. ¿Para que sea qué? Extensa. Ah, ok, ok. Para que se pueda extender lo que quiera. Hablando de esto último, ¿verdad? De Viña, que fue lo último que estábamos comentando antes de esto. Me surge la duda, ¿qué tanto es el cambio para un músico como usted, digamos que, supongo que en tantos años de carrera, en tantos distintos lugares de presentaciones, digamos, ¿qué tan difícil o qué tan complejo es para usted dependiendo del tamaño de la producción para usted como músico? ¿Qué diferencia hay entre Humberto Vargas tocando en un bar en San José y Humberto Vargas tocando en Viña del Mar allá? ¿Cómo son esos tratos para con los músicos? ¿Y qué se ve usted que lo ha vivido mejor que nadie, digamos? ¿Qué se podría mejorar nosotros como gestores también? Ujú. Bueno, maravillosa pregunta y muy amplia también, como decís. Eh, yo estaba preparado para contestar una de las aristas que le noto a la pregunta. Yo estaba preparado para cantar para 2 personas o para 30.000. Ese día habían, no sé, 22.000, 25.000 personas y no fue ese día. Fueron 5 presentaciones y en el 2009 otras 5 presentaciones en Viña del Mar. Son 5 fechas que se compite y se va haciendo eliminatorias y hay que volver a presentar. Uno de los libros que me leí, hago el paréntesis, es El poder de la hora de Eckhart Tolle.
y otro era Una Tierra Nueva, y otros libros que leí por ahí de Krishnamurti, un filósofo que admiro mucho, para decirles y que quede ahí el tip de libros interesantes para leer. Aquí me pasaron cosas, hablando de la otra arista, de la producción. Aquí me pasó en el concierto de Girados, cuando vino Ana Torroja con Miguel Bosé. Yo abrí ese concierto. Llovió mucho en el auditorio, en el anfiteatro de la Herradura, y había un barrial, se mojó el equipo, hubo problemas para terminar de hacer sonido. Yo estaba desde temprano ahí. Uno de los productores dijo, al artista nacional no hay tiempo de hacerle sonido. Yo tenía desde las 2 de la tarde estar ahí, y iban a ser las 6 y dijeron, no, no hay tiempo. No se hace sonido para el artista nacional, ni siquiera para Humberto, ni siquiera me dijeron el nombre. No hay tiempo para hacer el sonido del artista nacional. Entonces empezaron a pagar equipo de sonido y yo me quedé con la guitarra así en el escenario viendo para todo lado. Estaba terminando de probar sonido Ana Torroja y Miguel Bosé. Se vino Miguel Bosé con ese tamaño que se tiene y con el hermano de él, que es uno de los managers de él, que es más alto que Miguel Bosé. Se vino y se paró al frente mío y me dice Miguel, oye, ¿estáis cómodo con lo que ha pasado? Y yo le dije, no, jamás, de ninguna forma. Yo necesito hacer prueba de sonido. Eso quería escuchar. Y dio media vuelta y se fue con el hermano de él a hablar con los productores. Hicieron encender el equipo de sonido. Hicieron prender todo. Dijeron que se tenían que atrasar la entrada del público, que tenía que atrasarse. Pero que en ese escenario no se iba a presentar ellos si yo no hacía prueba de sonido. Eso lo hicieron los españoles, aquí en Costa Rica. En Viña del Mar, con la experiencia que ellos tienen, se prueba sonido, lo citan a unos 5 días antes para que se amolde al clima, etcétera, que conozca un poco de la gente, de la gastronomía. Eh, el día de la prueba de sonido es el día anterior, se hace prueba de sonido, ensayos, 2 días antes se hacen pruebas y ensayos, y el propio día hay algo que aquí en Costa Rica yo nunca he vivido, que se llama ensayo en tiempo real. Yo deseara que un promotor cultural exija eso en una prueba de sonido para que no pasen ese montón de cosillas que todo el mundo, ay, que se fue una luz y todo el mundo aplaude, que se fue el sonido y hubo un feedback y aquí en Costa Rica todo el mundo aplaude. Jamás. Son errores técnicos. No deben pasar en una presentación donde la gente está sentada esperando que profesionales les den un producto profesional. Eso no debe pasar. No se puede aplaudir un error. En Viña del Mar se llama ensayo tiempo real y agarran desde el locutor, desde los animadores, el tiempo que van a decir, cuánto tiempo tienen para decirlo, cuál canción viene, cuál artista sigue, el tiempo cronometrado de ese artista, el anuncio de televisión que va ahí, cuánto dura, 3 minutos, 2 segundos, se cronometra ese tiempo, que viene, bajan las lianas, bajan las luces, suben el telón, cambian de escenario, quitan la batería, todo se tiene que ensayar, tal y como se va a hacer el día en la noche ya en la presentación. Y si el concierto dura 5 horas, el ensayo en tiempo real dura 5 horas. Y ahí se detectan un montón de errores que iban a pasar, que alguien se enredó en el cable, que ya fue, como ahora sí fue con los zapatos que tenían que ser, se le quedó pegado en el escenario el tacón. Todas esas cosas se detectan en un ensayo en tiempo real, que no tienen justificación para un evento bien producido de que sucedan. Desde eso hasta tras bastidores, Josué y compañeros, todo fue a un nivel total de cuidado de detalles. Por eso Viña del Mar es Viña del Mar y por eso están cumpliendo 66 años de existencia y por eso febrero que vuelven otra vez, seguro después de la pandemia que no lo han podido hacer y de las revueltas en Chile que han pasado, que tampoco han permitido. Si vuelven ahora, van a ver un ejemplo de producción que son 5 horas diarias durante 5 días seguidos de
cosas muy bien hechas, donde los que no estén a la altura, el público los baja del escenario. Muchísimas gracias. Humberto, antes de terminar la clase, lo voy a comprometer. Yo sé que tal vez no tiene la guitarra por ahí, tal vez sí, lo sabemos. Porque yo creo que a todos nos gustaría escuchar a Humberto tocar, ¿verdad? Y si no tiene la guitarra, aunque sea que nos cante a capela, pero yo sé que la guitarra usted no la abandona. No estaba preparado para esto. Un aplauso, por favor. ¿Qué les puedo tocar? Voy a hacer un pedacito de una canción que se llama ¿Dónde estarás? Que me gusta mucho. Puede ser todo un lío caminar en la ciudad, pensando en ti, en donde pongo el pie mientras me cuido del que viene atrás. En las aceras se respira el humo y la humedad, se aceleran los pasos y parece que la lucha de paraguas va a empezar. ¿Dónde estarás? Parece que la lucha de paraguas va a empezar. ¿Dónde estarás? El león del ombligo me hace un guiño desde la ventana. Por los saldos ya en septiembre encontrarás ofertas para Navidad. Sé que lo querías, sé que lo esperabas, sé que nunca lo compré. Sé que este cruce la avenida en este lado de la acera, cuando llueve me hace mal. ¿Dónde estarás? En este lado de la acera cuando llueve me hace mal. ¿Dónde estarás? Ya va a caer la noche y en este kiosco del central me encuentro una esperanza herida que intentó volar desde la catedral. Me matan las 2 cuadras del Melpan Nacional. Me entero de las puestas en escena y de tantos años que tendré que ver sin ti. ¿Dónde estarás? Tantos años que tendré que ver sin ti. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Puede ser todo un lío caminar en la ciudad. Puede ser todo un lío. Puede ser todo un lío caminar en la ciudad. Puede ser todo un lío. Bueno, Humberto, de verdad que ha sido un placer. Hemos aprendido muchísimo. De parte de la Universidad de Costa Rica de la sede del Pacífico, queremos agradecerle y ojalá que lo podamos tener en vivo aquí en algún momento. Vamos a hacer algo, hemos hablado de hacer algo con el Big Band. Una vez coincidimos en, no me acuerdo dónde fue, en Morazán o por ahí, que nosotros tocamos. Ahí en Punta Arenas. Una vez Sí, coincidimos claro. allá en Morazán o no sé qué. Sí. Estabas con Amara, creo. Sí, andaba con la chiquitilla. Pero en algún momento, ojalá que podamos hacer algo en conjunto con el Big Band y Humberto aquí pronto en la sede del Pacífico. De verdad que Será un muchas gusto. gracias de parte de todos, de la clase de sensibilización de las artes, de la carrera de gestión cultural y de la Universidad de la sede del Pacífico. Así, un aplauso otra vez para Humberto. Ojalá los chicos que nos sigan en las redes y busquen la música, los que muchos conocen la carrera de Humberto, los que no busquen, hay que apoyar la música nacional.
que muchísimas gracias, maestro. Nos vemos, un placer, gusto de conocerles. Pura vida. Chao. Gracias. Nos vemos en carretera. Chao.